Severo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Darío? Buenas tardes. Un gusto estar en tu programa y buenas tardes a tu auditorio. Gracias. Pues el gran tema, la gran discusión es esta reforma que envió el presidente López Obrador. ¿Realmente la fortalece? Mira, hay muchos ángulos en la reforma energética y la vamos a estar platicando conforme van pasando los días. Se está discutiendo en el Congreso. Pero me parece que uno de los centros de esta discusión es la Comisión Federal de Electricidad. Y me gustaría transmitirle al auditorio lo que está pasando con la Comisión Federal de Electricidad y lo que se propone. Primero, ¿quién es el dueño de Comisión Federal de Electricidad? Bueno, los dueños de la Comisión Federal de Electricidad somos los mexicanos. No tenemos acciones físicas, pero cada uno de nosotros tiene un pedacito de comisión. No es el gobierno el que es el dueño de la CFE, somos nosotros. Ahora, ¿qué le conviene a un dueño de una empresa, sea pública o privada? Bueno, le conviene saber qué está pasando adentro y le conviene también que lo operen de la mejor manera posible. Y para eso hay unos ciertos controles que nos permiten saber pues, qué está pasando y cómo se está operando. Esos controles, Darío, se van a borrar en la reforma energética. Todos los controles corporativos que se tenían cuando se le denominaba empresa productiva del Estado van a desaparecer, incluso el nombre desaparece en la reforma constitucional. Y cuando tú ves que desaparece, dices, bueno, pues le van a cambiar de nombre. No, hay todo un edificio debajo que se modifica. Quitarle los controles corporativos a la Comisión Federal de Electricidad significa, por ejemplo, que el Consejo de Administración ya no revise al director general, que ya no tengan que proponer sus planes, aprobarles los temas financieros, etcétera. Y es como si en un país pensáramos que ¿para qué vamos a estar divididos en poder ejecutivo, legislativo y judicial? Pues mejor los borramos a todos y nos vamos con el poder ejecutivo. Sería mucho más práctico y mucho más rápido. Y todos sabemos que eso no es funcional. Entonces, volvemos otra vez. ¿Eso fortalece a la Comisión Federal de Electricidad? Otro de los temas que se eliminan, Darío, que es muy importante, es una obligación de generar valor, que se le ha puesto un mote muy desafortunado, que es este tema de los fines de lucro. Generar valor significa hacer mejor las cosas. Y deben de hacer mejor las cosas las empresas tanto públicas como privadas. Es más, yo te diría que las empresas públicas deben de hacer las cosas mejor que las privadas. Entonces, quitarle esta obligación de generar valor no tiene ningún sentido. Si una empresa pública, Darío, genera valor, ya sabremos los mexicanos, los dueños, qué hacemos con ese valor, con ese lucro. Oye, ¿se lo trasladamos a los mexicanos que más lo necesitan para bajarles la tarifa aún más? ¿La donamos? Pero de que necesitamos hacer mejor las cosas, las necesitamos hacer mejor. ¿Para qué se quita eso? Y la joya de la corona, Darío, es volver a la Comisión Federal de Electricidad un Banco de México eléctrico. Literal, Darío. En el artículo 28 constitucional se le da autonomía y la redacción es idéntica a la redacción que tiene el Banco de México, párrafos abajo, en el artículo 28 constitucional. Eso no es ningún accidente. ¿Qué significa que a la CFE se le suba a la autonomía constitucional? Los órganos autónomos constitucionales son, por ejemplo, el Banco de México o el INE. Y lo que sucede es que su presupuesto, Darío, no pasa por la Secretaría de Hacienda, se va directo a la Cámara de Diputados. Entonces, en esta fiesta de eliminar controles, desaparece la Secretaría de Hacienda, que probablemente es la más preocupada por esta reforma. Desaparece la Comisión Reguladora de Energía, es decir, la CFE ya hace sus propias tarifas. Desaparece el Centro Nacional de Control de Energía, es decir, la CFE hace sus propias subastas. Y desaparece además, Darío, el control del 134 constitucional. ¿Qué dice el 134 constitucional? Ese es aplicable a todos. Dice que cualquier peso que sea público del Estado tiene que estar empapado de honradez, eficiencia, y si se va a gastar en comprar cosas, tiene que ser a través de licitación. También se elimina el tema del 134 constitucional para la CFE en los contratos más jugosos. ¿Cuáles son? Los de adquirir energía eléctrica. Se eliminan controles, se elimina a la CENER como planeadora, se elimina a la CRE, se vuelve un supermonopolio constitucional. Pregunto yo, Darío, ¿esto beneficia realmente a la CFE? Más aún, ¿beneficia a los dueños de la Comisión Federal de Electricidad? Desde La luego verdad, que no. Darío, yo Desde no luego veo que la no. cuadratura. Pues desde luego que no, no beneficia
ni a la Comisión Federal de Electricidad, ni mucho menos a los mexicanos. Impecable tu intervención, Severo López Mestre. Te aprecio mucho que nos hayas acompañado esta tarde. Gracias a ti, encantado, y buenas tardes a tu auditorio. Muy buenas tardes.